Bueno, mis queridos, el pasaje de esta mañana que me han dado para meditar junto a ustedes es 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 24. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, un pasaje que tiene que ver con el perfil, como se dice ahora, del siervo de Dios. Tanto sea hombre como sea mujer, aquellos que servimos al Señor, tenemos que tener determinadas características que tienen mucho que ver con el ser, con nuestro carácter. Los seres humanos somos de ponerle muy el acento al hacer. Siempre estamos hablando de hacer y nos sentimos tranquilos cuando estamos haciendo algo, y si en algún momento pareciera que no estamos haciendo nada, si algo está mal, hay que hacer, hay que hacer. Hermano, hay que hacer, es una obviedad, pero hay que ser tanto como hacer. Parece un juego de palabras, no lo es. Dios le pone mucho el acento al ser. Cuando se piensa en un anciano de la iglesia, se piensa en un carácter. 1 Timoteo 3, Tito 1, un carácter. No se habla de que tenga dones espectaculares, no se mencionan. Sí un carácter, sí una familia, sí. Cuando se piensa en los diáconos, un carácter. Y todo servidor de Dios debe tener un carácter. Debe tener un carácter y una obra. ¿Qué es lo que dice el pasaje nuestro en esta mañana? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso o peleador, diríamos nosotros, sino amable para con todos, apto para enseñar, me imagino que lo van a ver más adelante, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. El siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser peleador, tiene que ser amable. Hace muchos años atrás me tocaron el timbre aquel grupo de personas que andan de 2 en 2 con una revista que va cambiando de color y que tocan el timbre a la hora menos pensada, ¿no? Que todos sabemos de qué estamos hablando. Y eran 2 señoras grandes, y yo siempre que les encuentro pienso que pueden ser personas que están buscando al Señor. En muchas congregaciones nuestras hay personas que han pasado por distintos grupos religiosos buscando a Dios, finalmente encontraron al Señor. Entonces, por las dudas, procuro señalarles al Señor, pero muchos de ellos están persuadidos de sus cosas, no quieren saber otra cosa. Cuando es así, en breves minutos, con esta amabilidad de la que estamos hablando, bueno, le digo, yo sí soy cristiano, esto es lo que mostramos, y les animo, bueno, a seguir su camino. En esa ocasión las señoras me dijeron, bueno, señora, bueno, cuando tenían algún argumento, cuando se terminó, dice, le vamos a enviar un varón. Le digo, mire, yo le agradezco, yo soy cristiano, estoy seguro, yo sé a quién he creído, como decía Pablo, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, no lo necesito. Mire, siga. No, le vamos a enviar un varón. Bueno, lo agarré, entré a mi casa, al rato tocan timbre, salí, un señor con su portafolio, y venía enviado por la señora como a seguirla. Bueno, volviendo a pensar lo mismo, aunque personas que pasan muchos años en ese lugar de alguna forma están persuadidos de eso y no quieren escuchar otra cosa, comenzamos a hablar. Entonces, llegó un momento de la conversación en que vio frustrados sus argumentos, especialmente los de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice que Jehová nuestro Dios es uno, ¿no? Es el gran tema. Bueno, le expliqué que ese uno hablaba de una unidad compuesta, no una unidad monolítica, es compuesta. La traducción es Jehová, nuestro Dios, una unidad compuesta es. Bueno, ¿para qué? Se enojó mucho, me dijo, mire, ya lo voy a ver en el infierno. A usted, a los que se transfunden en sangre y a todos los trinitarios. Como decía mi abuela, me dejó más chato que 5 de queso, decía mi abuela. No sé qué es, por poca plata te daban poquito queso. Así nomás me dijo, no sé si él me esperaba en el infierno y pensaba que yo lo iba a visitar, yo no pienso pasar. Pero si me pensaba ganar así entre comillas, chao, portazo, se fue el hombre. No, hermano, el siervo de Dios tiene que ser amable. Dice Pedro, presenten con mansedumbre ante aquel que demande razón de la fe que hay en ustedes, con convicción. Muchas veces le digo a los hermanos, no presentemos la verdad de Dios como mentira.
El diablo presenta la mentira como verdad, es un especialista en eso. Cuando uno escucha los argumentos diabólicos, se presentan como la verdad. Y nosotros, que por la gracia de Dios hemos conocido la verdad, a veces medio la presentamos como si fuese, bueno, no es para tanto, no. Pablo le decía a Timoteo: persistí en lo que aprendiste y te persuadiste. Tenés que estar seguro, y desde esa seguridad y con amabilidad señalar un camino. Nosotros, los cristianos, señalamos un camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo, el único camino, pero nada más. No convertimos a nadie, no discutimos. El siervo de Dios, hombre o mujer, no tiene que ser contencioso, no tiene que ser peleador. Hay gente que tiene ese perfil beligerante, por así decirlo, y a veces por ganar la discusión, tal vez pierda la oportunidad de llevar a una persona al Señor. Entonces, ese tipo de cosas nosotros, hermanos, no discutimos. Aparte, no discutimos porque no nos hace falta. Estamos tan ciertos, por la gracia de Dios, de la verdad de Dios, que la podemos presentar con mansedumbre y señalar un camino. No convertimos a la gente. Esto te lo digo, a lo mejor sos joven. Yo cuando era joven entendía que lo tenía que convertir. Lo agarraba, le daba. O te convertís o te convencés. Y es complicado porque por ahí lo dejás convencido. Bueno, hermano, Dios no nos llama a nosotros a convertir a nadie. ¿A qué nos llama? A señalar un camino, a dar testimonio de la fe que hay en nosotros y con humildad señalar el camino. Nada más. El siervo de Dios, ¿cómo tiene que ser? Así, amable. Peleador, no. Discutidor, no. ¿Por qué? Porque no hace falta. No hace falta. Sería como cambiar figurita. ¿Vieron cómo dicen los chicos? Nos ponemos a cambiar figurita. Nosotros, los cristianos, no cambiamos ninguna figurita. Jesucristo es la verdad. Nuestra fe, nuestro compromiso. No tenemos ninguna figurita que cambiar, sino sí presentar ante todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros, con mansedumbre, esto. Recordando que nosotros también fuimos ciegos, extraviados, esclavos de deleites diversos, tenemos que ser pacientes. Como dice el texto, por si Dios les concediese que se arrepientan, te podré ganar un enemigo. Pero hermano, todo texto tiene un contexto, así decían los viejos, ¿no? Y el texto, sin el contexto, ¿qué era? Un pretexto. Muy bien, ahí está, palabra de los dichos de los viejos. Tenemos para hacer una carpeta. El texto sin el contexto es un pretexto. Muy bien. ¿Cuál es el contexto inmediato? Verso 23, el versículo anterior, donde Pablo le dice a Timoteo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, peleas. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Pero el versículo anterior es muy importante. El texto es que tenemos que ser amables, está clarísimo, y no tenemos que pelear. Pero hay una cosa que hay que hacer. Como decían también los viejos, no hay que meterse en camisa de 11 varas. No hay que meterse en cuestiones necias, hay que desecharlas. Desecharlas significa tirarlas a la basura, no meterse en esa. Muchas cosas. Primera Timoteo 1:4, bueno, nuevamente en una carta anterior, Pablo le dice: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, peleas, más que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Los hermanos en aquel tiempo estaban enfrentando no lo que nosotros hemos enfrentado en Argentina hace 30, 40 años atrás. Era bastante más sencillo, la sociedad estaba más cristianizada. No dije convertida, dije cristianizada. Había más principios cristianos. Ellos estaban enfrentando ahí, por un lado, muy de cerca, mordiendo los talones, el judaísmo. El judaísmo que estaba plantadísimo. En Grecia estaba plantadísimo el gnosticismo, el tema del conocimiento superior. Y también había allí algunos que estaban en el tema de los alimentos, que también es una enseñanza de Dios en el Antiguo Testamento, los llamados ascetas, con que esto no hay que comer, lo otro no hay que comer. Se generaban discusiones con los judíos de genealogías, de discusiones. Pablo dice: evitá estas cosas porque estas cosas son para pelear.
Y después venían los otros, los griegos, con su sabiduría, la cuna del saber. Sus facultades decían, conócete a ti mismo. No estaban equivocados en todo, los griegos la tenían bastante clara. Conócete a ti mismo. Pero también asolaban la iglesia con todos esos temas. Bueno, sí, Jesucristo está bien, pero hay un conocimiento que es para pocos, no es para todos. Ese tipo de cosas perturbaban la fe de los creyentes. Hermano, Colosenses 1, Pablo le dedica 5 versículos, 6, para demoler todo tipo de argumento del judaísmo, del gnosticismo, del ascetismo y de la falsamente llamada ciencia. Que también Pablo habla de la falsamente llamada ciencia que sigue hasta nuestros días. ¿Cómo comienza ese pasaje de Colosenses, verso 15? Él es la imagen del Dios invisible. Rotundo. Como el Señor cuando le dijo a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe dijo, mostrarnos al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre, ya está. Él es el principio, Él es el creador, Él es el reconciliador, Él es el que sustenta. Todo eso es lo que dice Colosenses. ¿Qué es lo que dice Colosenses 1? Cristo es suficiente. Suficiente. No hace falta nada del judaísmo, no hace falta nada de los griegos, no hace falta nada de la llamada ciencia, no. Solamente Cristo, así cantábamos muchos años, ¿no? Solamente Cristo, solamente Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Qué hermoso. ¿Cómo me alegro yo en ese tipo de cosas? Me gozo. Decía David, me gozo en tu palabra como el que encuentra muchos despojos en la guerra. Cuando llegaban y encontraban muchas cosas, se alegraban. A mí me alegran tanto estas verdades, me llenan el corazón de tal manera, como dice en otra parte de la Escritura, ustedes están completos en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Ciertos de estos no se tenían que enganchar con todos esos temas. Toda la carta de Gálatas se escribió porque habían entrado los judíos diciendo, sí, bueno, Jesucristo está bien, pero los linajes hay que circuncidarse. Toda una carta, Pablo, para escribir contra eso. Este tema de los griegos, este tema de los alimentos, que a veces perdura hasta hoy, también fue un problema en la iglesia del primer tiempo. Bien, hermanos, a lo mejor nosotros en este siglo hoy no luchamos con ese tipo de cosas, no luchamos hoy el judaísmo, no es un problema para la iglesia es mayormente gentil. Hay algunas iglesias mesiánicas, son judíos que han venido al Señor como su Mesías, al Señor Jesús. Pero tenemos un problema con el judaísmo. El tema de los griegos, bueno, qué sé yo, hasta por ahí no más. Nosotros tenemos algunos problemas hoy en los que no nos tenemos que enganchar, tenemos que desechar, porque si no, ¿qué es lo que peligra? Nuestra amabilidad, hermano, el diablo lo puede usar para sacarte de las casillas. Hay temas en los que no hay que entrar directamente, no expresarse respecto a eso ni discutir por ese tema de cosas. Hay gente que te dice, mira, por el bien de la familia, en mi mesa no se habla de religión ni de política. ¿Por qué? Porque si no se arma. Y de fútbol, son 3. Religión, política y fútbol. Así comemos los fideos tranquilos, porque son muchos, ¿no? Entonces están. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bien, hermano, algo parecido. Nosotros no discutimos, como te decía hace un rato, con las religiones. No discutimos. Hay un montón de religiones. Estos tocan timbre, otros no tocan timbre, tienen otras verdades. Hoy Internet es un fenómeno que baja permanente en todos los hogares, en el medio de la selva, donde vos te imagines, baja Internet. La gente está tan al día como los que viven en las grandes capitales. Todo el tiempo, novedades. Acá está hablando si Dios les conceda que se arrepientan. Tal vez esté hablando de personas que no son del Señor. ¿Cómo lo vas a llevar al Señor? Acá la palabra amable es una palabra que habla de una amabilidad con los que son difíciles, especialmente con los que son difíciles. Presentar de esta manera el Evangelio con total seguridad. No tenemos dudas ni por un segundo. Me encanta la fe de los amigos de Daniel.
le dijeron al rey acerca de esto, no es necesario que te contestemos. El Dios al que servimos nos puede librar del horno de fuego. Si no lo hace, igual no vamos a servir a la estatua. Bien, vamos. Esa es la fe que necesitamos. Hombres y mujeres que tienen esa fe. Estamos persuadidos. Y no necesitamos discutir con nadie. Hermano, no hay que engancharse en este tipo de cosas. Lo digo con gente que pueda ser del Señor como con el ámbito de la iglesia. Por la tarea del ministerio de la palabra, como algunos de ustedes también, recorro provincias, muchos lugares. Hoy el calvinismo, que es una doctrina muy antigua, muy vieja de Juan Calvino, hablamos siglo XV, que era una momia empolvada, personas de renombre la sacaron, la desempolvaron, la empezaron a bajar en las iglesias. Aquella enseñanza que dice que Dios elige fatalmente. Dios elige, lo dice la Biblia, que Dios elige no es ningún descubrimiento. Pero ellos sostienen que lo hace fatalmente. ¿Qué significa? Que el que está para salvación está para salvación, el que está para perdición está para perdición, chao. Listo, no se habla más. Y de hecho muchas de ellas no predican porque ya total está todo resuelto. Algunas iglesias vecinas tuvieron problemas. A veces como dicen, ¿qué opinas de esto? ¿Sabéis? Te lo voy a decir con toda reverencia. Si a alguno le interesa el tema, en la página mía que lleva mi nombre, no es un ataque de ego, pero es lo que había. No le pude poner 5 panes y 2 peces, el registro ya estaba tomado. Le puse mi nombre. Hay 2 archivos donde está la teología de este tema del calvinismo. Pero el problema es lo que se genera desde allí. A veces dicen, ¿qué opinas del calvinismo? Mira, yo no me meto en cuestiones necias. Sí, Pená, que lo dijo Juan Calvino, fue un hombre de Dios. Hay otros que se fueron más allá de Juan Calvino, son aquellos que son más papistas que el Papa, como se dice normalmente, ¿no? ¿Y por qué es una cuestión necia? Porque es pretender meterte en la cabeza de Dios, en la prognosis de Dios. Nos agarra por ese lado, nos ponemos así, como sabe de griego. Tengo ese y 4 palabras más, no te la pierdas, después te la digo, es todo lo que sé de griego. Y Dios no sabe quién sí, quién no. Sí, hermano, lo sabe. Es una cuestión tan necia como cuando alguna persona que no es del Señor le dice, dígame, ¿Dios puede hacer una piedra que no la pueda mover? Va, ya está, listo. Me tomo el colectivo que viene atrás. Si empezamos por ese lado, dice, desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Sabe lo que dice el interlineal de don Francisco La Cueva? Necias y estúpidas. Son estupideces. No hay que meterse en estupideces. No te metas en estupideces. No discutas estupideces. Eso es una cuestión necia. Pretender meterme en la mente de Dios si Él sabe, obviamente que lo sabe. Que sabía quién iba a responder, que no sabe el número de los redimidos, sí. Pero yo no puedo entrar allí. Y tus instrucciones y mis instrucciones es que hagamos discípulos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y son muchos los pasajes que afirman lo mismo. Y entiendo que vamos a ser perdonados si le predicamos a uno que no está elegido. ¿No? Dejémonos, hermanos, de esas cosas. Es un simplismo. Algo que ya tenía 5 siglos. Gente con cierta chapa en este país que nos manda tanta cosa, se ve que está arriba y de arriba cae para abajo, ¿no? Y nosotros abajo las agarramos, que pareciera ser que de allá es la meca del cristianismo, Estados Unidos. Vos tenés que ir, si no, no sos cristiano. Es una locura. Hablábamos antes, ¿no? Yo cuando viajo a alguna provincia, está el hermano de Buenos Aires. Miren, hermano, de Buenos Aires viene bueno y malo, como de todos lados, como de San Juan, La Rioja, La Pampa, Chubut, cualquier cosa. Pero la gente del interior tiene idea que de Buenos Aires, no. Y siempre pido oración por Buenos Aires, atraviesa muchos problemas la obra de Dios en Buenos Aires. Bien, ¿y nosotros qué pensamos? De Estados Unidos vienen todos. Si viene de allá, sabe que tiene un nombre americano y tiene una parva de libros escritos, el que largó esto, y el chico que le hace promoción en YouTube es un pibe muy conocido y lo hace muy bien. Sí, está bien, pero es una cuestión necia. No vamos a entrar en eso. Listo. Pero sin embargo las iglesias se han peleado por este tipo. Esto es viejísimo, esto es mucho más viejo que el que lo reflotó recién. Que si es una copa, que si son 3 copas. Yo viví todo eso. En un salón chiquito que era Argerich, teníamos la copa. Y después tuvimos 3 copas porque éramos algunos más. Y hoy que somos una cantidad similar, en un espacio similar, tenemos un montón de bandejas con copitas.
Esas son cuestiones necias, acarrean disputas. Puede ser con la persona que no conoce a Dios, nunca discutas, hermano, no se discute, de religión no se discute. Y esta verdad es tan grande que con presentarla es suficiente. Alguien dijo una vez, la Biblia no necesita defensores, necesita testigos. La Biblia no necesita defensores, necesita testigos. Hermano, la Biblia se defiende sola. Hace 2000 años que intentan quemarla, de hecho la han quemado, han hecho montañas, todo lo que vos te puedas imaginar, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en las casas de grandes famosos hay casas bíblicas y en rotativas comunistas se imprimen Biblias. ¿Por qué? Porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no va a pasar. Vamos a discutir, no hace falta, ni con lo de afuera, ni con lo de adentro. Y cuando alguno viene con novedades, te dejo otra frase que también es de los viejos. Si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Si es nuevo, no es verdad. Si es verdad, no es nuevo. Es viejo. Ya está. Todo eso genera problemas. Mira, hermano, hay hermanos que son calvinistas, hay otros que son arminianos. El arminiano cree que se pierde la salvación. Bien, nosotros no tenemos por norma discutir. Hay infinidad de creyentes y cosas que puedan creer. Lo que no hay que generar división en el lugar en que uno está. Yo digo, es tan loco como que nosotros vayamos, aquellos llamados hermanos libres, por lo menos de allí venimos, y vayamos a una iglesia bautista y decimos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Por qué no te vas a tu iglesia, te tomás el 5 que para en la esquina y te quedás en tu casa? Genera problemas, cuestiones necias. Bueno, tanto que vengan de gente que no es del Señor, como que vengan del seno de la iglesia, del siervo de Dios, las tiene que desechar. Son para pelear. ¿De qué otra cosa no discutimos tampoco los creyentes? Se ve que es el 5 que pasó recién que te decía. Se llevó alguno. No discutimos de religión, no discutimos de política. Qué tema, ¿eh? Está muy politizado el ambiente evangélico. Yo no tengo Facebook, Laura sí. Y están los hermanos que son de la izquierda y los de la derecha, y están los hermanos que les parece maravilloso lo que hay, a otros les parece maravilloso lo que fue. Se generan discusiones y se generan problemas. La otra vez, ya hace bastante tiempo, lo decía en la iglesia, dijo David, ya viejo muriendo, 2 Samuel 23, habrá un justo que gobierna entre los hombres. Va a ser como la luz de una mañana sin nubes. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Porque Él dice, no es así mi casa para con Dios. Es un descendiente de Él. Todavía no. Habrá un justo que gobierna entre los hombres. Va a gobernar en el temor de Dios. Hermano, hasta que el Señor no venga, ni se te ocurra que vas a ver un gobierno bueno. Voy para los 60. Hace un montón de tiempo que me hacen elegir entre malo y peor. Y al decir me hacen elegir es exactamente así porque estoy obligado a votar. Resulta que en la democracia donde vos podés, estás obligado a votar. ¿Por qué? Porque conviene, querido, conviene. Y el pueblo nunca se equivoca, sí, los que leímos la Biblia sabemos que el pueblo se equivoca y cómo. Entonces es una pérdida de tiempo que hijos de Dios se estén identificando con este tipo de cosas. No, porque yo soy de este o yo soy del otro, yo soy del Señor, hermano, no quiero ser los espirituales de Corinto, ¿no? Porque decían, yo soy Pedro, yo soy del Señor, dijeron. Nosotros somos del Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Y con lo de acá abajo no tenemos absolutamente nada que ver, no tiene que haber creyentes en temas políticos. Nosotros predicamos el Evangelio a toda persona. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Macristas, kirchneristas, radicales, peronistas, bueno, cada vez hay más, ¿no? Estaríamos hasta mañana. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y no es bueno que nosotros nos embanderemos con otra bandera que no sea la del cielo. Porque somos servidores de Cristo. Y nosotros ponemos la mesa del Evangelio para todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos.
Y todos los gobiernos, te lo vuelvo a decir, todos tienen problemas. Pasa que cuando uno es joven, tiene cierto ideal y lo cree, y a algunos no se le pasa con la vejez, es ahí donde tiene que ir al médico y darse cuenta, o tiene que ir a la Biblia y darse cuenta que perdió el tiempo. Hasta que el Señor no venga, no va a haber lo duradero. A fin de año siempre saludamos a los pastores, bueno, feliz año nuevo. Digo, miren hermano, yo no espero un año nuevo. Yo espero cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué va a traer el 2018? Y a lo mejor más del 2017, vaya a saber qué. No, pero ahora están las legislativas, no va a cambiar nada, hijo, quédate tranquilo. El otro día en YouTube encontré el monólogo número 2000 de Tato Bores, para los que tenemos unos años, del 60 al 90. Parece que estaban transmitiendo en directo. Y todavía hay algún hermano que levanta alguna bandera. Bajale y pedile perdón al Señor. Téngannos los hombres por servidores de Cristo, decía Pablo. No tenemos nada que ver. Una vez me decía un político con el que estaba hablando y me dice, ustedes muy fácil, los evangélicos meten la cabeza bajo la tierra como el avestruz. Mira, no te confundas. Los evangélicos trabajamos. Uno dice, es obvio. En este país no es tan obvio. Por cada uno que trabaja, hay 3 que van sobre la espalda. Un activo, 3 que van colgando. Si sumás todo el pasivo que hay, jubilados, chicos, enfermos, políticos, todo, son 3 a 1. Los evangélicos trabajamos. Los evangélicos pagamos nuestros impuestos. Los evangélicos no gastamos el erario público con nuestros pecados, porque el pecado es caro. Revienta el presupuesto de salud pública con drogas carísimas. No somos los que llenamos las cárceles, ni tiramos abajo los juzgados con nuestras carpetas. No somos los evangélicos. Y oramos por las autoridades que estén en eminencia, tengan el color que tengan. Así que ojalá tengas muchos creyentes en la ciudad que te toca gobernar. No, hermano, los creyentes no metemos la cabeza bajo la tierra. Los creyentes estamos en el lugar que tenemos que estar. Hermano, ni el Señor, ni los apóstoles cambiaron los tiempos. Le dijeron al Señor Jesús, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Cuál era la expectativa? Que el Señor era el segundo Moisés. ¿Restaurás el reino ahora? No les toca saber a ustedes, dijo el Señor, los tiempos y las sazones que el Padre dispuso en su sola potestad. Bien, el Señor no. Pablo, los apóstoles, tampoco. Romanos 13, sométase toda persona a la autoridad. Pero Pablo, la autoridad es un desastre. Estamos hablando de Nerón, no estamos hablando de los gobiernos de los últimos 30 años de Argentina, estamos hablando de Nerón. Un loco, endemoniado, vaya a saber qué. Sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Dios fueron puestas. De modo que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. El Señor no lo cambia, los apóstoles no lo cambian, y esperemos que a nosotros no se nos ocurra. Hermanos, nosotros tenemos la mayor de las revoluciones, que es la prédica del Evangelio. No hay revolución mayor que la prédica del Evangelio. ¿Querés ser un verdadero revolucionario? No te pongas una gorra, predica el Evangelio. ¿Querés ser un verdadero revolucionario? Viví en santidad, lo cual te va a hacer distinto al núcleo que te rodea. Vas a ser un verdadero revolucionario, un verdadero transgresor. Alguien distinto, que no sigue la corriente de este mundo, que se para frente a todos los que vienen. Siempre recuerdo la imagen de una señora grande en Rusia. En alguna de aquellas ciudades venían entrando los tanques soviéticos y ellas con sus polleras y viejitas y su pañuelo en la cabeza y con una escoba se puso frente al tanque soviético. Y algunos se reían, pero ella dijo, quiero que los demás sepan de qué lado estoy. Tiene que quedar claro de qué lado estoy. Tiene que quedar claro de qué lado estamos nosotros. No estamos ni con este, ni con aquel, ni con aquel. Estamos con el Señor. Le representamos a Él. Y vuelvo a decir, predicamos el Evangelio a toda criatura.
Al que piensa como yo, al que no piensa como yo. Tenemos un pensamiento político, seguramente tenemos un análisis de la realidad. Te animo a que no lo des a conocer. Cuando uno mira la historia de los árbitros de fútbol, de muy pocos se supo de qué cuadro eran. No es ético que se divulgue de qué cuadro es el referee. No es ético. Religiones, no discutamos. Política, no discutamos. No discutamos por nada, hermano. No tiene que ver con el perfil de un siervo de Dios la discusión. El ser contencioso no tiene que ver con nosotros, sino que con amabilidad tenemos que presentar el Evangelio a toda criatura. Decía Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se había criado a los pies de Gamaliel. De la cultura helénica tenía una buena idea. ¿Podría discutir con los filósofos de aquel entonces? Seguramente, es tiempo perdido. No le interesa. En el judaísmo adelantaba a muchos, dice Pablo. Podría haber discutido, que de hecho en alguna ocasión lo hizo. Pero le dice a Pablo, a Timoteo, mira, esto no lleva a nada. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice un himno que cantamos, su amor es mi historia, su amor mi canción, al cielo de gloria me lleva el Señor. No me importa otra cosa, a mí no me importa siquiera el fútbol, nada. Y pero le de River, le de Boca, salen a comer juntos los de River y Boca después del partido. La gente va, se agarra trompadas, se mata en la tribuna, se tiran piedras, se tiran bengalas, se matan. Cuando salen de ahí se sacan la camiseta, son grandes amigos, comen juntos y todo. Y el fútbol es un negocio, hermano. El fútbol se terminó hace mucho. Te digo por si alguno no se despertó. El fútbol se terminó hace mucho. ¿Cuándo? Cuando entró la mucha plata en el fútbol. Yo cuando era chico era simpatizante de Independiente, hace muchos años. Cuando Independiente ganaba y era el rey de Copa, de la Libertadores, entonces todos los chicos éramos Independiente. Y después no encontró la puerta nunca más. Pero entre otras cosas lo que se acabó es la plata en Independiente. Y los equipos que anduvieron más o menos bien son equipos donde hay plata. Y donde no hay plata, no hay fútbol, no corren los muchachos. Entonces cuando como creyentes nos apasionamos con ese tipo de cosas, no es una pérdida de tiempo. No digo que es pecado, es una pérdida de tiempo. No, yo lo sigo a todas partes. Yo no lo sigo, pero ni a la esquina, no me interesa. El médico de familia nuestro era el médico de Independiente. Y un día le digo, oye, León, ¿sigue en Independiente? No, dejé, quiero la misma plata que Bochini, si no, no sigo, decía, ¿no? Mis hermanos, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Primero, desechando las cuestiones necias, no te enganches. Pablo dice, yo me propuse no saber otra cosa. Pero Pablo, ¿cómo es el cielo? Vos tuviste, contame. No te cuento. Pero contame de los griegos, no es importante. Contame de los judíos, sos askenazí, no es importante. ¿Y qué es lo importante? Cristo. Y este crucificado. Hermanos míos queridos, el Señor les bendiga muchísimo. Les haga 1000 veces más de los que hoy son ahora, así dijo Moisés al pueblo. Y no perdamos de vista lo importante, que no nos distraiga el diablo con este tipo de cosas que hacen perder tiempo a la gente y hacen perder el tiempo de los creyentes. Me alegro mucho de esta presentación. Nosotros estamos para esto, estamos para predicar y para extender. ¿Nos gusta cantar? Sí. ¿Nos gusta predicar? Sí. Pero tenemos que ir. Tenemos que ir. Yo me gozo mucho con la iglesia que están pensando en ir. Porque hace muchos años que las iglesias dijimos, bueno, que vengan ellos. Dimos vuelta a la comisión. Así que
El Señor les anime cada vez más. Estamos orando por ustedes, siempre nos pide oración cuando nos visita Marcelo y oramos por ustedes. Y cuando ustedes se acuerden, oren por nosotros, que también tenemos mucha necesidad de que Dios nos movilice. También nos estamos movilizando un poco ahora con el tema misiones, pero necesitamos imprimir un fuerte acento evangelístico a todo lo que hacemos. Estamos bastante quietos, por lo menos allá en Villa Pueyrredón, y la hora está avanzada. La venida del Señor se acerca. Oramos juntos a Él. Amado Dios y Padre nuestro, cuántas gracias, Señor, te damos por haberte conocido, por esta palabra, Señor, que hemos podido comprender por tu misericordia. La persona del Señor Jesucristo ocupando nuestro lugar, la persona del Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Y Señor, quisiéramos que la persona del Señor Jesucristo sea el tema de nuestra conversación. Y Señor, que podamos presentar a todo hombre, a toda mujer, Señor, las inescrutables riquezas de tu palabra, Señor, de tu evangelio. Bendice a la iglesia en este tiempo que está viviendo aquí. Señor, hace mucho tiempo estamos orando por esto y una vez más te volvemos a suplicar, Señor, que consolides la obra en este lugar. Señor, dándoles la tierra propia como tú lo decidas, pero sobre todas las cosas, Señor, fortaleciendo a la iglesia con todo poder para extender tu palabra. Señor, danos esta gracia de desechar lo que nos sirve y de ser amable para con todos, Señor, que tú nos libres de ser beligerantes, Señor. Quisiéramos ser mansos, Señor, como lo fue el Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón. Te lo rogamos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.